Ahora nos vamos al siguiente panel que hemos denominado principales desafíos regulatorios. Pasamos ahora al ámbito regulatorio. Este panel analizará la transición desde modelos de límites rígidos hacia esquemas de supervisión más inteligentes, apoyados en tecnología y en digitalización. Este panel lo va a moderar Waldo Tapia, del BID, y él va a presentar a los demás panelistas. Adelante, Waldo, por favor. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores, de verdad es un placer y un orgullo poder estar nuevamente en México. He venido varias veces, así que siempre es un honor, un orgullo y poder estar en este tipo de eventos. Quiero darle las gracias a los organizadores y a Novaster, con quien hemos tenido una relación bastante duradera y larga en los últimos, no pero en los años anteriores hemos organizado este evento por muchos años y sin duda este es un evento, es quizá uno de los eventos más importantes de la región en temas de pensiones. Bienvenidos a este panel, que vamos a hablar sobre los desafíos críticos o los desafíos que tiene la regulación de los sistemas de pensiones. Principalmente, ¿por qué este panel? Porque hoy día nos encontramos en una encrucijada. Los modelos tradicionales de regulación y supervisión sin duda han alcanzado un límite y la realidad actual exige una evaluación de estos mecanismos regulatorios y supervisión frente a mercados cada vez más cambiantes y una ciudadanía que con justa razón demanda más información y mayor agilidad. Y para trazar estos desafíos vamos a hablar sobre principalmente tres temas. Todo el tema de migración desde un marco normativos más estrictos a marcos normativos más flexibles y el rol que tienen los supervisores. Cómo influye, el segundo tema es cómo influye el tema de la SupTech, la supervisión digital para mejorar la eficiencia de los sistemas de pensiones. Y finalmente, el rol del regulador no solo para apoyar los diseños, sino también para apoyar la implementación de la reforma. Y para hablar de estos tres desafíos tengo un panel de lujo, y no lo digo simplemente porque los conozco a todos ellos hace un buen tiempo, sino que de verdad porque es un panel de lujo. Y parto por el dueño de casa, Julio César Cervantes Parra. Julio, por favor. Julio es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía por el Colegio de México. Cuenta con 2 másteres, uno en Seguridad Social Europea por la Catholic University of Leuven, Bélgica, y otro en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Universidad de Alcalá en Henares, España. Posee una muy amplia trayectoria profesional en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado puestos directivos en instituciones como el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se desempeñó como vicepresidente financiero de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, CONSAR, entre el 21 y el 23, y en mayo del 23 asumió la presidencia de la institución. Julio, muchas gracias por ser parte de este panel. Nuestro segundo invitado, Héctor Kuzman, superintendente adjunto de pensiones de la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP de Perú, vicepresidente del Consejo Directivo del Fondo de Retiro de la misma superintendencia, abogado con estudios de Derecho y Ciencias Políticas, máster en Gestión y Administración de la Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España, y magíster en Derecho por la Universidad de Lima. Egresado del Programa de Implementación de Fondos Previsionales del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, del Programa de Formulación de Políticas Públicas Sociales en Iberoamericana por la Universidad de Salamanca y del Programa de Inteligencia Artificial y Data Science para directivos de la Universidad de Chicago, así como del Executive Development Program Business Strategy for Digital Transformation en la Universidad de Boston. Catedrático de varias universidades en temas de gestión de fondos, seguridad social, gestión pública, responsabilidad social y gobierno corporativo. Héctor, muchas gracias por ser parte de este panel, muy amable. Y finalmente, también nos va a acompañar Héctor Alvarado Salas, es el actual superintendente de pensiones de Costa Rica, licenciado en Administración con énfasis en Banca y Finanzas con estudio de Derecho, y se ha desempeñado en las divisiones financieras y económicas del Banco Central de Costa Rica, en la Superintendencia General de Entidades Financieras, en el Banco Nacional y en la Gerencia General de una operadora de pensiones de Costa Rica. Hermes, un gusto, un placer que nos acompañes.
Bueno, hoy día, como lo mencioné hace algunos minutos, esta discusión se va a basar en tres temas que creo que hoy día tienen mucha relevancia. El primero de ellos va a ser todo el tema de flexibilización de inversiones. El segundo de ellos va a ser el tema de cómo la Subtec o la supervisión digital está apoyando las labores de la superintendencia. Y tercero, todo el lado operativo que tienen los entes reguladores en la implementación de la reforma, que muchas reformas están aconteciendo en el último tiempo. Entonces, parto por la primera sobre el tema de flexibilidad. A cada uno le voy a dar entre 3 y 5 minutos por cada pregunta para exponer sus puntos de vista. Son 3 preguntas. Y después vemos tiempo para hay una pregunta comodín o damos espacio para las preguntas finales. Entonces, sin más preámbulos, pasemos al primer tema, flexibilidad de inversiones. Históricamente en la región la regulación ha expuesto límites muy estrictos. Sin embargo, hoy día en la región hay propuestas hacia cada vez más a una mayor flexibilidad y que cada fondo defina sus propios límites de acuerdo con su capacidad técnica y con su apetito al riesgo. En base a este contexto, mi pregunta, y parto primero por Julio, la pregunta es, ¿están nuestras instituciones preparadas para transitar de una vigilancia de límites fijos a una supervisión de validamos la estrategia propia de cada fondo? ¿Qué rol juegan las tecnologías en hacer esto? Y esta pregunta es súper clave porque tenemos 3 países con diferentes momentos en sus regulaciones de inversiones. Entonces, tanto México, Perú y Costa Rica nos pueden dar su propia perspectiva desde el lugar donde hoy se encuentran. Así que primero le doy la palabra en esta primera a Julio, después le doy a Héctor y finalmente a Hermes. Así que, por favor, Julio, adelante. Muchas gracias, Waldo, y muy buenas tardes a todos. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a Diego, a Alejandro, a los organizadores del VPP por la invitación y desde luego reconocer siempre el valor que tienen estos encuentros para el sistema de pensiones de la región y en particular para nosotros en México. Atendiendo particularmente la pregunta que nos señalas, desde luego es un desafío tratar siempre de que la regulación tenga la flexibilidad suficiente para que los participantes del sistema de ahorro para el retiro tengan acceso a las mejores oportunidades de inversión para maximizar el valor de los portafolios en beneficio de los trabajadores. En ese sentido, del lado de CONSAR nos gusta compartir la experiencia que desde 2019 hemos venido realizando a partir de la implementación de los Target Date Funds o fondos generacionales en México, que de manera muy exitosa se realizó con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. Como ustedes saben, esto implicó modificaciones muy relevantes en la circular financiera, en el régimen de inversión, que han permitido que las AFORES cambien de ese paradigma anterior donde teníamos solo 4 fondos que tenían problemáticas dado que los trabajadores se veían expuestos a diversos riesgos. Como ustedes saben, la transferencia por cumpleaños, algunos otros eventos que requerían liquidez, exponían a los trabajadores a ciertos riesgos y el cambio a fondos generacionales con cada una de las CIEFORES, pues permiten que las propias AFORES definan su estrategia de inversión con base en una trayectoria, que es realmente lo que ahora le da valor al esquema de inversión de las administradoras. Esta trayectoria de inversión es supervisada por CONSAR, pero bajo límites mucho más flexibles. Sí hay un glide path donde a cada trimestre cada una de las clases de activo tiene un límite, pero aquí ya juega mucho la libertad del expertise que tiene el equipo de inversión de cada una de las administradoras para definir dentro de esos límites en cada uno de los trimestres en que está invirtiendo. ¿No? En ese sentido, desde luego la tecnología juega un valor importante. Nosotros como reguladores ahora más bien lo que supervisamos, sí anualmente la trayectoria de inversión, pero también hay un seguimiento diario a través de las propias herramientas tecnológicas que tiene la comisión respecto a los límites. Entre los límites que se supervisan está, por ejemplo, el tracking error, que ese sí es un límite fijo del 5%, y desde luego tenemos en proceso la conversación de qué tan
qué tan flexible debe ser ese límite, sobre todo para los trabajadores más jóvenes, o qué tan más cercano a la trayectoria planeada debe ser para los trabajadores ya más cercanos al retiro. Entonces, en ese sentido, definitivamente la tecnología juega un papel importante en seguir analizando y supervisando la trayectoria de inversión para beneficio de los trabajadores. Desde luego, esta experiencia también la hemos compartido con nuestros pares de otras latitudes, sobre todo de la región de Ayos, para en ese sentido pues buscar más valor para los trabajadores. Julio, y ahí, porque como tú lo comentas, hay varios países de la región que están explorando la implementación de fondos generacionales. Si tú nos pudieses dar un par de recomendaciones sobre los principales desafíos de implementar fondos generacionales. Sí, desde luego, y eso lo hemos analizado mucho al interior de la asociación. El principal reto es la profundidad de los mercados del propio país y desde luego la manera en que se construye la regulación y la legislación a nivel de nuestros Cámara de Diputados o parlamentos, de qué tan flexible es la inversión en el exterior. Ese es un punto muy relevante respecto a todo el diseño de fondos generacionales. También es importante y es un reto construir capacidades al interior de los propios entes reguladores y también de los propios participantes. Eso es algo que nos ha llevado mucho trabajo del lado de CONSAR. El equipo de la Vicepresidencia Financiera de CONSAR ha tenido reuniones pues prácticamente con todos los países de la región que han buscado o que están en proceso de implementación de fondos generacionales, y es un proceso de capacitación que tiene que ser de manera muy permanente. Aquí vale la pena también enfatizar y reconocer el esfuerzo que han hecho las propias administradoras en México para cada vez más fortalecer sus equipos y también los sistemas de información que permiten monitorear cada una de las clases de activo y también pues cómo contribuyen al rendimiento cada una de las clases de activo dentro de este nuevo paradigma que es tener una trayectoria que tiene un objetivo de largo plazo que puede ser una tasa de reemplazo para el trabajador. Gracias, Julio. Héctor, y ahí esta pregunta también te la añado por si la reciente reforma, que después vamos a hablar, también tiene implicancias en esta flexibilización de los reglamentos de inversión. Héctor, por favor. Y bueno, primero agradecerle a Diego, agradecer a Santander y a Novaster por el evento. Creo que es una súper buena oportunidad para compartir esas experiencias que menciona Waldo. En el caso peruano, yo diría que el diagnóstico a partir de la ley ha sido sí, en el mundo de las inversiones, para no hablar de la fase de acumulación y desacumulación, sino de la fase de inversión. La pregunta era si nosotros estábamos en el momento exacto como para poder hacer una implementación efectiva de fondos generacionales, y la respuesta fue que se necesitaba dar un paso previo. Y en lo que estamos transitando de un modelo, por ejemplo, en el mundo de las inversiones muy prescriptivo. Hemos pasado por un modelo de supervisión basado en riesgo y hoy día estamos ya ingresando a un modelo de value for money. ¿Qué supone esto? Supone tener en cuenta 3 factores al momento de hacer una evaluación y al momento de tener en consideración criterios para el modelo de supervisión. El primero tiene que ver fundamentalmente con rentabilidad, el segundo tiene que ver con costes y costos y el tercero tiene que ver con servicio y calidad de servicio. Entonces, nos hemos dado cuenta que en el caso peruano todavía hace falta, digamos, hacer un poco más eficiente el modelo de supervisión, pasando de SBR simplemente a un modelo de Value for Money a partir de esos 3 criterios, y eso en base a la experiencia sobre todo que ha habido en el Reino Unido, la autoridad del Reino Unido que finalmente tiene ya un avance con respecto a este tema, nos ha llevado a darnos cuenta que en realidad deberíamos pasar por un modelo de supervisión de límites fijos a evaluar estrategias, ¿no? Evaluar la construcción de portafolios eficientes y la exposición agregada a riesgo. Tiene su lógica, ¿no? Perú nace con un modelo y con una estructura regulatoria muy fuerte en la parte de inversiones. Veníamos de una historia también financiera muy particular. Pero también es cierto que el hecho de que hoy día la superintendencia sea una superintendencia que tiene otros 2 mercados, aparte del mercado
previsional, el mercado bancario y el mercado de seguros, y el reto es tratar de poder tomar las mejores prácticas de estos dos otros mercados que son parte de la superintendencia y a partir de ello tomar la decisión de transitar por este proceso de Value for Money para luego pensar ya en un proceso de el desarrollo de, por ejemplo, una estructura como de fondos generacionales, ¿no? En ese punto, probablemente lo más importante que estemos haciendo es reconocer que la regulación tiene que ir evolucionando. Las industrias finalmente son industrias mucho más maduras de lo que fueron hace unos años y por lo tanto el rol del supervisor tiene que enfocarse en el propósito económico y no necesariamente en ser, en algunos casos, cogestor a través de los límites, por ejemplo, de inversión, ser cogestor de las políticas de inversión, porque finalmente eso puede también dar o otorgar una cuota de participación a los reguladores y a los supervisores en las decisiones de inversión que toman los gestores de fondos, ¿no? Creemos que, por ejemplo, en la parte de instrumentos, hemos llegado ya a regular desde el 2004 la posibilidad de poder tener alternativos de inversión. Hoy día son más o menos el 13% de las carteras están en alternativos, ¿no? Por lo cual creemos que con respecto al tema de diversificación y con respecto al tipo de instrumentos o el tipo de opciones de inversión que podría tener una administradora, creemos que por ese lado se ha recorrido un camino. Creemos que ha sido bueno. El nivel de rentabilidad del fondo más antiguo es una rentabilidad bastante competitiva si lo vemos con relación a otros dos sistemas y por lo tanto creemos que en ese punto se ha avanzado, pero creemos que ahora nos toca ver, y de hecho estamos trabajando ya un proyecto que tiene 4 etapas que debemos estar culminando este año, donde lo que se hace es un replanteamiento del modelo regulatorio, por ejemplo, en la parte de inversiones. Terminado este proceso, ingresamos a un proceso de rediseño de procesos y productos para la fase de desacumulación. Porque en la parte de acumulación, la reforma lo que ha traído a partir de este sistema integrado previsional peruano es la confluencia al momento del ingreso, ¿no? Al momento de la acumulación, sobre todo la parte del ingreso, de poder contar hoy día con una plataforma única que va a hacer que, aunque en el Perú tiene 2 sistemas que funcionan en paralelo, puedan por lo menos hoy día comenzar a compartir y centralizar la forma en la que las personas ingresan al sistema, ¿no? Ese es el momento en el que estamos hoy día, ¿no? Y en este rediseño que tú estás mencionando, una pregunta similar a la que dice Julio, ¿cómo ha sido la interacción con los regulados? A ver, digamos, yo creo que ha sido mixta, ¿no? Porque es cierto que en el mundo de los gestores, la variable vinculada a la fase de inversión, que es la forma en la que nosotros denominamos el mundo de inversiones, ha sido fuerte y ha habido un nivel de interacción importante, ¿no? Creemos que lo que se viene, ¿no?, hacia adelante y parte de este paquete, digamos, normativo de Value for Money tiene que ver también con el ajuste del modelo de rentabilidad mínima basado en benchmarks exógenos, ¿no? Y creemos que eso va a traer también un nivel de eficiencia, va a traer un nivel también de alineamiento entre el comportamiento de las carteras, los beneficios que obtienen los gestores y los propios afiliados. Y por lo tanto, me refería a que ha sido mixta porque si bien es cierto, en el mundo de inversiones son conscientes que se ha avanzado, digamos, de una manera importante, hay todavía una agenda regulatoria por desarrollar en el mundo de la acumulación y en el mundo de la desacumulación, que creo que en el caso peruano pasa tanto en acumulación como en desacumulación, en desarrollar procesos más eficientes, soportados en plataformas tecnológicas, y ahí viene un poco el tema de Subte, que seguro lo vamos a comentar más adelante, y en la parte de inversiones, fundamentalmente el tratar de desarrollar a partir de estos 4 hitos que se van a trabajar en este tiempo, poder pasar a una supervisión más enfocada en propósito económico y generación de valor para el afiliado y ya no solamente en ser tan prescriptivo al momento de monitorear el cumplimiento de determinados límites, ¿no? Hermes. Muy buenos días a todos y agradecer la invitación. Bien, yo creí que a mí se me iba a salir el yo liberal que llevo adentro.
pero por lo menos en Perú se me adelantaron. Para darme a entender con lo que les quiero compartir, es necesario hacer una contextualización. En primer lugar, en Costa Rica tenemos un sistema de pensiones multipilar, una pensión básica administrada por un ente público, un segundo pilar de carácter obligatorio para todos los asalariados que administran bueno, en el caso nuestro se llaman operadores de pensiones, las AFPs o las AFORES en México. El tercer pilar de pensión voluntaria también lo administran las AFPs o operadores de pensiones, y un último pilar, régimen no contributivo. Esa es una parte para contextualizar. La otra es personal. A diferencia de mis antecesores, yo recién cumplí 9 meses en el puesto. Es decir, ya, dirían, en mi tierra ya parió y ya es hora de dar frutos. Tengo una formación o una deformación, depende de cómo ustedes lo vean. Me tocó crear la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica allá por el año 96. Trabajé los primeros 5 años. Todo el modelo de supervisión se lo debemos a Perú. Luego me retiré, trabajé en AFP, y mis últimos 14 años fui el gerente de la segunda operadora de pensiones en Costa Rica. Y disfruté por 20 meses las mieles de una pensión. O sea, yo he pasado por todos los estadios y ahora estoy de superintendente de pensiones. De nuevo, depende cómo ustedes lo vean, es una formación o una deformación. Y aquí comienza a salirse el yo liberal. Tenemos que pasar, por lo menos en el caso costarricense, de un modelo de camisa de fuerza, de límites, a un modelo más liberal, donde esté sustentadas las decisiones de inversión en una declaratoria de riesgo, en apetito por riesgo, en asignación estratégica de inversiones por parte de las operadoras. Nuestro régimen con estos 4 pilares empezó en el 2001, ya tiene 25 años, es hora de quitar amarras. Entonces, desde mi llegada, por eso yo decía, depende cómo lo vean, en la superintendencia a lo mejor moví pisos, pero en la industria lo ven con buenos ojos, porque no hay nada peor, como mencionaba don Héctor, que coadministrar desde un ente supervisor. Eso es un pecado capital, casi al nivel de la soberbia. Y aquí se me sale el yo liberal con el respeto de mis colegas superintendentes. No hay nada peor, y me pongo el sombrero de ahora de superintendente y haber estado 14 años regulado, no hay nada peor que el ente regulador crea que lo sabe todo. Eso, en mi primer discurso con mis compañeros de SUPEN, de la Superintendencia de Pensiones, que aquí hay varios que pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo, yo empecé diciendo, tenemos que quitarnos la soberbia institucional. Y eso que yo venía del negocio. No me puedo imaginar a entes reguladores y supervisores que nunca han estado en la trinchera del negocio. Entonces, la palabra mágica es, quitemos amarras, que sean los límites de inversión estrictamente necesarios y que sea la administradora quien declare su apetito por riesgo. Pero
yo sé que ya tengo que terminar. Mi esposa dice que yo no la conquisté, sino que la ataranté. Ya voy a terminar. Pero la gran condición que hay que poner en todo esto, si se quiere quitar límites, es que haya una robusta gobernanza de inversiones en la administradora. Con solo que se sospeche que no exista esa condición, a esa operadora, ahora sí podemos entrar a la parte tecnológica, hay que ponerle la mira telescópica. Por dicha que mi esposa me entiende. Especialmente porque este reloj es algo raro, pasa más rápido. Pero bueno, hace un par de años el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una encuesta a distintas instituciones pensionales para ver cómo han sido sus avances en temas de transformación digital. Y quizás una de las conclusiones fue que las instituciones pensionales en general, el mundo pensional, el ecosistema pensional, tiene un cierto rezago en la adopción de las tecnologías digitales. Entonces, ahí mi pregunta, hoy día sabemos que el modelo de supervisión, de regular, basado en papel, reportes históricos, ya está un poquito obsoleto. O sea, eso ya está, y sin duda necesitamos una transición a lo que se le llama la subtech, que lo han mencionado aquí los colegas, para tener una supervisión un poquito más proactiva. En ese contexto, la pregunta, y parto ahora primero con Héctor, es: ante la sofisticación de los mercados, los riesgos de ciberseguridad, que algunas instituciones pensionales han tenido riesgos de ciberseguridad claros, que han robado la información, etc., ¿cómo los entes reguladores están transformando sus capacidades de supervisión para pasar de un modelo reactivo a uno preventivo utilizando todos los temas de transformación digital? Y aquí hay dos preguntas. ¿Qué barreras están? Todo el tema de gestión de cambio. Yo estoy trabajando en unos proyectos de transformación digital donde el tema de gestión de cambio no es fácil. Y otro tema que está muy relacionado es cómo va vinculado esto con una mejor eficiencia en la administración de los sistemas de pensiones. Parto con Héctor, después Don Hermes y después Julio. Mira, te cuento, en el caso peruano, ¿cómo conecta esta nueva estrategia de Value for Money con el modelo Subtech? El diagnóstico nuestro ha sido el siguiente, ¿no? Cuando arranca el sistema, arranca con un modelo de supervisión, como bien decía don Hermes, muy intrusiva. O sea, casi ex ante, casi éramos coparticipantes de las decisiones de inversión porque los límites estaban tan acotados y eran tantos que prácticamente los caminos y la flexibilidad era muy poca. Y entonces la otra decisión era, bueno, ok, si entonces estamos en un modelo de límites prescriptivos y es ex ante y por lo tanto es una supervisión muy intrusiva, hay que pasar al otro lado, y el otro lado entonces de repente será una supervisión ex post, pero el riesgo de ser una supervisión ex post es que sea muy reactiva. Y si es muy reactiva solamente te enfocas en las soluciones y las medidas correctivas que hay que implementar. ¿Qué trae el Subtech? El modelo Subtech lo que trae es una tercera opción. Y esa tercera opción es que si pones al medio el proceso supervisado y tenías un modelo ex ante, de supervisión ex ante muy intrusivo, y corres el riesgo de irte a un modelo ex post, ¿no?, muy reactivo, el Subtech lo que te da es poder construir un modelo de supervisión en tiempo real. Esa es la potencia de poder transitar y poder ingresar, como lo está haciendo la superintendencia, en un modelo Subtech. ¿Qué hemos tomado como referencia? Un par de experiencias. La Unión Europea y Alemania en particular, ¿no? BaFin en el caso de Alemania y la IOPA en el caso de la Autoridad de la Unión Europea. ¿Qué traen estas entidades? Traen algo que yo estoy seguro que muchos aquí debemos estar trabajando ya en ello, ¿no? La herramienta se llama XBRL, que es básicamente lenguaje extensible de reportes financieros. ¿Qué es lo que busca esta nueva taxonomía en términos de información? Lo que quiere es que esta información no solamente pueda ser revisada y leída por humanos, sino que también pueda ser leída por la inteligencia artificial. ¿Eso qué te va a permitir? Una capacidad de reacción mucho más eficiente que lo que tenías hace un tiempo.
No es que la IA va a reemplazar probablemente a las personas que se encarguen de hacer esa labor, porque la estrategia, la forma en la que va a haber que interactuar con el regulado, la definición de un plan de implementación, va a pasar todavía por decisiones que se van a tener que manejar dentro de la propia superintendencia. ¿A qué nos ha llevado? Nos ha llevado a trabajar un proyecto de gobierno de datos, nuevamente vinculados al mundo bancario y al mundo de seguros, ¿no? ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado a la fecha más de 166 activos relevantes, sujetos o que pueden estar sujetos a este nuevo modelo de gobierno de datos dentro de la superintendencia, lo que tú mencionabas de tema de capacidades. Estamos hablando de probablemente más de 21 millones de registros con los cuales haya que potencialmente trabajar. ¿Y dónde está el reto? Como bien lo mencionabas tú, el reto está en identificar para el personal que hoy día está un reskilling o upskilling en términos de capacidades para poder asumir este reto, para la gente que hoy día está. Y, y hacia adelante, ver la captura de nuevos profesionales y nuevos perfiles que de repente no son tan sólidos en reglas de negocio, pero sí son muy sólidos en métodos. Métodos cuantitativos, métodos ágiles, métodos estratégicos y sobre todo métodos de innovación, que es yo creo donde toca comenzar a posicionarnos para comenzar a pensar fuera de la caja en ese contexto. ¿Qué tiene la Super? Para el reskilling y upskilling, para el personal actualmente viene trabajando ya un proyecto de acceso a esta nueva información. Y para las nuevas generaciones lo que tenemos es un curso, que es un programa de extensión que tiene la superintendencia desde el 98, 990 egresados, ¿no?, que hoy día trabajan en el sector financiero, 440 hoy día están en la superintendencia, casi un 15% hoy día ocupan cargos ya directivos, 29% la tenemos trabajando en nuestra adjunta, 29, perdón, personas trabajando hoy en la adjunta, estamos hoy día en la edición 27 de este programa, que lo que nos está permitiendo es lo que tú mencionabas, ¿no?, el desarrollo de estas nuevas capacidades que vienen acompañadas ya no solo de reglas de negocio, sino de desarrollo de nuevos métodos. Esto es lo que nos está brindando a nosotros poder subirnos al carro y poder trabajar no solamente una metodología de Subtech, sino adicionalmente poder desarrollar las nuevas competencias que es lo que requiere el Subtech, ¿no? ¿Haré uso racional del tiempo? Sí. Puntualmente, los entes reguladores deben de invertir mucho en capacitación a su gente. Se requiere inversión tecnológica, apostar a la inteligencia artificial y cambiar el chip del funcionario supervisor para que sea lo que yo denomino un supervisor híbrido. ¿Qué significa esto? Que sea capaz de adaptarse a la tecnología, de sacarle provecho a la tecnología y no sentir frustración por la forma en que trabajaba anteriormente. Me parece que esos son elementos que se deben conformar para pensar en una supervisión tecnológica y una supervisión efectiva. Gracias, Waldo. Sí, coincido con la visión que planteabas originalmente respecto a que nosotros como reguladores no solo estamos para establecer reglas o normas rígidas, sino también para coordinar el sistema, sobre todo en temas de adopción de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de CONSAR, muy específicamente en el tema operativo nos apoyamos mucho de Procesar, la empresa operadora de la Base Nacional de Datos del SAT, que es una concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero supervisada con CONSAR, y a través de ella buscamos siempre establecer mejoras a los procesos tecnológicos, ya sea de recaudación y todo lo que tiene que ver con los procesos de administración de la cuenta y también de retiros. Entonces, en ese sentido es a través de Procesar y a través del trabajo que tiene Procesar con cada una de las administradoras que se ha buscado pues mejorar la incorporación de la tecnología. Incluso hay administradoras que han sido muy exitosas en lo que tiene que ver con incorporación de minería de datos, de inteligencia artificial para analizar pues los diferentes comportamientos, sobre todo en materia operativa, en lo que tiene que ver con retiros y traspasos. Y también en la materia financiera, pues hemos trabajado mucho con las administradoras
para que la circular financiera defina qué es lo deseable del sistema integral, el CIA, que permite la administración de valores pues, prácticamente en tiempo real. Es un tema al que dedicamos mucho y que de hecho muchos de los supervisores, como lo mencionaba don Hermes, se han capacitado mucho para poder supervisar este CIA en cada una de las administradoras y que el sistema sea lo suficientemente robusto para operar y analizar en tiempo real todas las métricas que son requeridas en cuanto a parámetros de riesgo. Entonces, es un tema que incorporamos y que estamos fortaleciendo mucho, el de la tecnología, y de manera transversal, tanto en el aspecto operativo como financiero. Estamos trabajando mucho en temas de ciberseguridad. Tenemos ya de hecho un proyecto de circular de ciberseguridad que se va a publicar en este año, que hace mucho énfasis en que de manera proactiva tiene que tener como gobernanza la administradora, por ejemplo, contar con un CISO, que es el jefe de seguridad de la información al interior de la administradora, y también cómo debe ser el manejo de las nubes. Entonces es un trabajo que estamos realizando continuamente. Con la gana de preguntarte, pero porque CONSAR es enorme. ¿Cómo subir a todos arriba del barco en temas de la transformación de todo este tema de supervisión digital? O sea, no es fácil que todos se metan en un proyecto que es tan ambicioso, en una entidad que es tan grande. Nosotros trabajamos en otras entidades donde el tema de transformación digital, una cosa es el proyecto y otra cosa es que toda la entidad se embarque dentro del proyecto. No sé cómo se ha manejado. Sí, finalmente, por ejemplo, en la construcción de este proyecto de circular de ciberseguridad, lo que hemos hecho es, efectivamente, hay grupos de especialistas dentro de todo el conjunto de supervisores que trabajan específicamente el tema, pero ya cada uno en su ámbito de acción se ha venido capacitando en lo específico. Por ejemplo, en el ámbito financiero, los supervisores que revisan el CIA se están capacitando continuamente para que puedan tener una retroalimentación en la visita que tienen in situ con las administradoras respecto a las oportunidades que tienen los sistemas, porque hay que reconocer que si bien hay una solución que es la más utilizada por las administradoras, hay algunas otras que requieren que sí los supervisores tengan conocimientos específicos de cómo revisar los parámetros. Entonces yo diría que aquí la clave es capacitación a todos los supervisores. Quedan 6 minutitos y tengo una última pregunta que voy a partir por don Hermes, CONSAR y después Perú. Y está un tema, está relacionado con la implementación de la reforma. Aquí hay dos etapas. Cuando hablamos de reforma, aquí hay dos procesos diferentes. Uno es el diseño técnico y otra es la implementación de la reforma, y quizás el tema de la implementación de la reforma que muchas veces no es tan hablado, y siempre los libros hablamos sobre el diseño de la reforma y no sobre cómo se ha implementado. Y generalmente las superintendencias tienen un rol muy activo en el diseño de la reforma. Generalmente son el brazo técnico del gobierno para evaluar, para hacer análisis actuarial, etc. ¿Cómo es el rol de la superintendencia en la implementación de la reforma? Y además porque hay casos diferentes. México aprobó hace poco una reforma, Perú también, una reforma también donde se siguen manteniendo dos pilares, y Costa Rica tiene un proceso de reformas continuas. ¿Cómo desde su punto de vista, no de su punto de vista, como reguladores, la importancia de la implementación de la reforma, que es tan importante como el diseño de la reforma propiamente tal? Parto por don Hermes. Bueno, vamos a ver. Ya con solo tener la etiqueta de ser parte de la superintendencia y ser la cabeza de la superintendencia, ya eso te da el liderazgo técnico. Pero debes complementarlo con el liderazgo de convencimiento. Hablando se entiende a la gente. Yo creo mucho en esto, y no solo en una reforma integral como es la que estamos teniendo en marcha en Costa Rica, que son los fondos generacionales, sino en cualquier normativa específica que se requiera. Nosotros instauramos en la superintendencia una mesa de trabajo previa para diseñar y entender las necesidades de la industria en una norma cualquiera que se vaya a emitir. Ese es un consejo que yo le doy, si me lo permiten, a mis colegas
supervisores y reguladores, y también a los supervisados, que exijan ese acercamiento de parte del ente regulador. Julio. Sí, Pero el foco está más a la implementación, no al diseño propiamente tal. Sí, justamente la implementación es que, como lo decía don Hermes, todas las áreas de la comisión que van a participar en la implementación de la reforma tienen que dar pues su punto de vista, su programa de trabajo para ser muy realistas respecto a la implementación y de tal forma que pues los artículos transitorios o los que establecen la entrada en vigor de las distintas disposiciones sean precisos, ¿no? Entonces, yo diría que sí, es parte escuchar a todo el equipo de la comisión y sobre todo ser muy realistas en el diseño, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Nosotros del lado de CONSAR siempre tenemos el reto de trabajar con varios institutos que hacen la recaudación, con el Seguro Social, con el Infonavit, el FOBISTE y el ISSSTE, que son parte siempre de la implementación junto con la propia Secretaría de Hacienda y Banco de México. Entonces, yo creo que parte del éxito de una buena implementación es integrar a todos los equipos. Pues le paso la palabra también a Héctor porque está el cómo coordinar distintas entidades. Eso es clave, lo que tú decías. Y ahí le doy la palabra a Héctor porque va en esa línea. En Perú existe todavía un sistema, si bien un sistema integrado, pero hay una parte pública y otra parte privada, como en la mayoría de los países. Entonces, y tangencialmente me ha tocado participar en esa integración y sé lo difícil. Entonces, ese tema de articular distintas entidades es difícil. Mira, la experiencia peruana, esta ley lo que hace es, efectivamente, yo creo que esta ley trae dos cosas que son claves y que creo que sería el mensaje, digamos, que desde el regulador peruano podríamos transmitir. El primero es que con esta ley, el nivel de interdependencia y complementariedad de los pilares es absoluto. O sea, creer que en realidad la contribución definida por sí sola, fijando sus objetivos en base a contribución definida, va a hacer que todo funcione, es un error, ¿no? Es un error porque las personas transitan por los pilares y lo que el superintendente llama la legitimidad o la idoneidad de un sistema de previsión social está atravesando por todos los pilares, no solamente por lo que le toca a la superintendencia. Y ese es el salto que ha dado la super, ¿no? El super, recuerdo que nos decía, nosotros somos reguladores, somos supervisores, pero vamos a comenzar a ser gestores porque vamos a ser promotores. Vamos a ser promotores en un think tank técnico, ¿no? Y eso estamos trabajando un estudio que lo vamos a presentar en agosto respecto de las brechas que todavía toca cerrar en el sistema, pero adicionalmente nos decía qué otra cosa más necesita el sistema, pero no lo piensen como reguladores y supervisores, piénsenlo como gestores y promotores. Y surge ahí un tema de eficiencia operacional que lo conversamos en algún momento y en donde nos toca evaluar dos temas. Uno, que es el nivel de vinculación que deberíamos tener con las entidades que son parte del sistema previsional, básicamente el gestor del modelo de beneficio definido, y hemos creado informalmente, pero porque fue iniciativa de la superintendencia, lo que hoy día se llama una instancia de coordinación ejecutiva. No existe en la ley, lo planteamos, pero finalmente no se recogió, donde hoy día nos permite poder interactuar con el pilar no contributivo, con el pilar contributivo, los voluntarios en sus diferentes sistemas y con sus diferentes autoridades para poder reunirnos a definir política pública macro. Y luego vienen los técnicos a definir ya la política pública micro. Eso está sirviendo, yo creo que en un momento se va a convertir en lo que en un momento en Dominicana fue el Consejo Nacional, o de hecho es el Consejo Nacional, porque eso permite recoger las visiones. Eso por el lado de la coordinación interinstitucional. Por el lado operacional, eficiencia operacional, nos ha tocado también reflexionar respecto a si la eficiencia operacional que tenemos es la adecuada. Y eso nos ha llevado a preguntarnos si en realidad hay algunos procesos dentro del modelo de contribución definida que podrían ser susceptibles de descentralización. Lo que nos llamamos nosotros procesos commodities, por lo tanto procesos que son más o menos homogéneos y que podrían ser de servicios compartidos. Eso ha llevado a la superintendencia ya no estar en su rol supervisor y regulador, sino comenzar a hacer estudios, de hecho los estamos trabajando, para ver cuáles son los grados de centralización que se podrían obtener
obtener en la industria ya después de 30 años para poder generar mayor nivel de competencia y por lo tanto mayores niveles de rentabilidad a costos accesibles y que eventualmente mejoren las tasas de reemplazo del modelo en su integridad, ¿no? Bueno, gracias a los tres panelistas. Lamentablemente se nos fueron 45 minutos así que muy amable. Y bueno, le doy espacio al otro panel.